A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Hermano, damos gracias al Señor por estar esta mañana en su casa. Y nos gozamos en el Señor, ¿verdad?, de poder compartir juntos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día nuevamente. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias también por tu palabra. Te pedimos que tú la bendigas en esta hora y que tu palabra, oh Señor, nos pueda edificar, nos pueda instruir, Señor, y nos pueda guiar en nuestra vida. Ayúdanos a entenderla y que tu Espíritu Santo nos hable a través de ella. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Hermanos, quiero invitarles a leer en sus Biblias el libro de Romanos capítulo 13 completo. Romanos capítulo 13 no es un capítulo largo y vamos a leerlo. Romanos capítulo 13, búsquenlo en sus Biblias y vamos a leerlo allí. Dice la palabra de Dios en Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armaduras de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Estos no son esos mensajes muy inspiradores. No espero que salga usted muy motivado hoy, pero sí que aprenda una lección que la Biblia nos da. Una lección que si la pone en práctica le va a ser de gran bendición para su vida. Este es uno de esos mensajes que, lejos de salirnos motivados, muchas veces nos saca un poco hasta enojados. Wow. ¿Cómo lidiar con este conflicto de las autoridades superiores? ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores. El mayor conflicto, honestamente, que hallo en este pasaje de la Biblia es que nos cuesta mucho trabajo, y ese es el conflicto más grande de las autoridades, cuando tenemos que someternos a autoridades que no nos gustan. Cuando la autoridad que tengo delante de mí no es la que me gusta, cuando la autoridad que tengo delante de mí no es la autoridad que yo quiero.
cuando la autoridad hace cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Qué difícil, ¿verdad? Y hoy voy a tratar de mencionar incluso todas las autoridades que aparecen en la Biblia, a las cuales Dios dice, someteos pues a todas las autoridades. Y vamos a tratar de explicar cuándo me puedo someter a la autoridad y cuándo no me puedo someter a la autoridad. Porque eso también es bíblico. ¿Verdad? El apóstol Pablo dice, someteos a todas las autoridades superiores, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Este es un tema difícil. Y lo primero que viene a nuestra mente como cristianos es, ¿debe una persona someterse a leyes injustas? Eso es lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de autoridad, ¿verdad? ¿Me tengo que someter a leyes injustas? ¿Debe un cristiano hacer caso a una ley injusta y someternos a ella? Hay un teólogo que escribió hace unos cuantos años atrás, de hecho revolucionó el mundo de la teología, y fue el teólogo Karl Barth, y precisamente revolucionó el mundo de la teología con su comentario a la carta a los romanos. Y Karl Barth escribió precisamente bajo la Alemania nazi, y explicando este pasaje de las Escrituras. De eso creo que tengo entendido que Hitler lo botó de Alemania y se puso dichoso que no lo mataron, sencillamente lo sacaron de Alemania. Pero él se atrevió a hablar públicamente, es decir, su teología como hombre cristiano y predicador que era, estaba opuesto a todas las injusticias de su época. Pero cuando llegó a este capítulo de Romanos capítulo 13, en su comentario, Karl Barth dijo algo bien interesante. Y él dijo, la pregunta que nos tenemos que hacer como cristianos no es ¿qué debo hacer como cristiano ante las autoridades? La pregunta que me tengo que hacer es ¿qué espera Dios de mí como cristiano frente a la autoridad? Y mi hermano, eso lo escribió cuando Hitler estaba en el poder. Cualquiera diría que Karl estaba loco. Pero revolucionó el mundo de la teología. Después de Karl Barth, el mundo de la teología cristiana dio un cambio tremendo. Para poder entender, hermanos, nuestro pasaje, nos tenemos que sumergir en algunos de los detalles que la Biblia da al respecto en este mismo tema aquí que Pablo está hablando. La idea que quiero que ustedes se lleven para la casa, hermanos, es que los cristianos se someten a la autoridad por temor a Dios, no por temor a otra cosa. El cristiano se somete a la autoridad por temor a Dios. En su forma más simple, mostramos obediencia a Dios cuando respetamos las leyes civiles o la autoridad civil o la autoridad que ha sido establecida por Dios. Un verdadero cristiano, un cristiano que ama al Señor, se somete por respeto, por temor y por reverencia a Dios, no a otra cosa. Por eso lo hace, ¿verdad? Y esa es la idea que quiero que usted se lleve a la casa. En primer lugar, hermanos, para poder entender el pasaje tenemos que echar una mirada al contexto en el que Pablo escribió. Cuando el apóstol Pablo escribió las cartas a los romanos, obviamente no estaba viviendo en Roma, pero Pablo era un ciudadano romano. Y cuando Pablo escribió, quien estaba en el poder en Roma precisamente era el emperador Nerón. Si usted conoce la historia de Roma o ha leído algo de la historia de Nerón, o ha visto algún programa sobre la historia de este emperador, usted sabrá que Nerón no fue un hombre que ganó mucha fama o muy buena reputación en la historia. De hecho, Nerón es el nombre que la gente le pone a quién. Yo nunca he visto una persona que se llame Nerón, ¿verdad? Pero a los perros sí, he visto perros que le han puesto el nombre Nerón. El nombre de Nerón quedó para los perros, no quedó para las personas, ¿verdad? Así que fíjense que la historia de Nerón se podrán imaginar. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y a la extravagancia. Se les recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre y la de su hermano británico. Nerón los mandó a ejecutar. Y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía, él estaba componiendo una lira.
Mientras Roma fue incendiada, de eso se culpa a Nerón del incendio de Roma. Nerón estaba cantando y componiendo una música mientras Roma ardía en fuego. Se le atribuye se cree que fue esa idea se piensa que fue una exageración de sus políticos, de sus enemigos en la política. Pero lo cierto es que después del incendio de Roma, Nerón levantó una fuerte persecución contra el cristianismo. De hecho, Nerón acusó a los cristianos del incendio de Roma, por lo que fue considerado un implacable perseguidor de los cristianos. Estos datos históricos fueron hallados en los escritos de los historiadores, y todos ellos historiadores romanos, Tácito, Suetonio y Dion Casio. Fueron historiadores romanos y contaron esa historia, porque hay muy pocos datos sobre este evento. Solamente estos historiadores y algún otro historiador romano lo contó. Por eso es que se registra en la historia. Nerón no fue un buen emperador. De hecho, el apóstol Pablo creo que fue ejecutado bajo el gobierno de Nerón. Cuando Pablo, bajo esa autoridad, dice en las Escrituras, inspirado por el Espíritu Santo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ubíquese un poco en su contexto y piense, qué difícil tiene que haber sido, ¿verdad? Pero Pablo da una explicación importante. Pablo cree que el cristiano que teme a Dios respeta la ley establecida por Dios. El cristiano, en segundo lugar, que teme a Dios, obedece la ley civil, y eso es importante. Las razones Pablo las da. En el versículo 2, Pablo da la primera razón, dice la Biblia: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oponernos a la autoridad civil es oponerse a lo establecido por Dios. La desobediencia a la ley civil es oposición, hermanos, a lo establecido por Dios. Es una realidad. Pablo nos deja ver, y esto es importante, Pablo nos deja ver cómo mostramos respeto a la autoridad civil. Es decir, nosotros como cristianos podemos mostrar respeto a la autoridad. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, los versículos del 6 al 7. Y esto es importante. Cuando leamos la Biblia es importante que seamos buenos observadores. La palabra de Dios casi siempre nos da la respuesta en la misma palabra. Y eso es importante. Dice los versículos del 6 al 7. Porque por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. La primera cosa que un cristiano que teme a Dios le muestra respeto a la autoridad es cuando paga los impuestos. El IRS no es una cuestión de ahora, es desde los tiempos más antiguos. Había que pagar impuestos. Si usted cree que para los cristianos de aquella época pagar impuestos fue fácil, no lo fue fácil. Todo el mundo tenía que pagar impuestos, hasta la gente pobre. De hecho, Cristo Jesús, 2 veces durante su ministerio, tuvo que enseñarle a los apóstoles acerca de los impuestos. Y quiere que les diga una cosa, Cristo no cuestionó eso. Sencillamente le enseñó a sus discípulos a hacerlo, no a cuestionarlo. En una ocasión lo quisieron tentar a Jesús públicamente y le dijeron: Señor, ¿debemos pagarle los impuestos a César? ¿Debemos darle a César los impuestos? Y Cristo dijo: denme una moneda. Cogió una moneda en su mano y dijo: ¿de quién es la inscripción en la moneda? Dijeron: de César. Pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cristo no se puso a cuestionar, a dar una explicación. Dijo: esto es de César, dénselo a él, es de él. Déselo. En otra ocasión Jesús salió con Pedro y andaban por la playa y Cristo le dijo a Pedro: Pedro, lanza y pesca y saca un pez del mar, péscalo. Y cuando lo traigas, ese pez tendrá adentro un estatero. Sácalo y paga por ti y por mí. Jesús le enseñó a sus discípulos a pagar sus impuestos. Pablo dice ahora: el que impuestos, pague los impuestos.
Eso es una manera de demostrar nuestro temor a Dios. Vivimos en un país donde hay que pagarlo todo. Y vivimos en un país que se presta para las trampas. Porque hasta los mismos que hacen la ley nos enseñan miles de caminos para hacer trampas. Pablo dice, el que teme a Dios, el cristiano que teme a Dios, paga sus impuestos, de él sus impuestos. Ah, pastor, pero usted hace con su vida lo que usted quiera. La Biblia dice, si le debes los impuestos, págalo. Esa es la manera de someternos a la autoridad. Esa es la manera de someternos a la autoridad. Paga lo que no es tuyo, eso no es tuyo, págalo. Mire, no he visto un cristiano que se quede más pobre por dar lo que tiene que dar. No lo he visto nunca. Porque Dios es fiel y el Señor cumple sus promesas. Dios es fiel y cumple sus promesas. A lo mejor usted puede estar pensando, pastor, no me diga que nadie hace trampa. No me diga que usted no hace trampa. Miren, hay muchas formas a veces de esquivar en la vida y decir, bueno, vamos a meternos por aquí y uno busca sus rejuegos. Pero una de las cosas que he aprendido en este país es que con la ley no se juega. La ley respeta la ley y el Señor te va a bendecir. Respete la ley y el Señor te va a bendecir. En este país me han ofrecido muchísimas cosas para ganar dinero. Y les soy honesto, hermano, de todo corazón. A todas las he rechazado. Mi esposa y yo nos hemos propuesto con respecto a la ley. Con la ley no se juega. La Biblia dice que el que resiste a lo establecido por Dios se resiste. Es oposición contra Dios. Lo triste es que a veces oramos y le pedimos al Señor que bendiga eso que estamos haciendo. Señor, bendícenos. Mire, créeme una cosa, el Señor no va a bendecir lo que Él no está aprobando. Usted puede orar todas las veces que usted quiera y pedirle al Señor que bendiga algo injusto. Créame que el Señor no va a bendecir lo injusto. El Señor va a bendecir si nosotros actuamos bien. En segundo lugar, la palabra de Dios dice que debemos respetar la autoridad, dice, por el rango que las personas tienen. Respetar por el rango social que ocupa la persona. Dice la palabra de Dios, porque por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuestos, impuestos, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Qué tremendo, ¿verdad? Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. La autoridad se respeta, aunque esté equivocada la autoridad. Usted podrá decir, pero pastor, aunque la autoridad esté equivocada, la autoridad se respeta, hermano. En estos días un hermano allá nos contaba en el trabajo su testimonio que un policía lo paró para ponerle una multa. Y el hombre paró, y cuando paró, el policía le preguntó, ¿usted sabe por qué lo estoy parando? Y él le dijo, no. Y el policía le explicó, y él trató al policía con respeto. Y le dijo, mira, usted es la autoridad, y usted hace lo que tiene que hacer. Y yo me equivoqué, usted haga su... Y el policía le dijo, óigame, le doy gracias por tratarme con esa... Porque yéndote tú, paré a una mujer que me ha dicho todos los horrores y todas las barbaridades que se le ha ocurrido. Pero te doy gracias porque pocas personas hablan como usted habló. No le quitó la multa, eso no le quitó la multa. Pero dice la del apóstol Pablo, que el que trata con respeto a la autoridad, dice, será halagado. Será halagado. Miren, yo sí le doy gracias a Dios porque muchas veces, o cualquiera le han puesto una multa, uno en la carretera pero me han quitado multas por tratar con respeto al policía. La Biblia dice que respeto, respeto. Un día venía yo manejando a 11 y pico de la noche, fui a casa de una hermana mía para darle algo que ella iba para Cuba, para llevarle a mi mamá. Yo venía manejando, estaba lloviendo.
Y yo venía tan entretenido en mi regreso para la casa que me pusieron la luz roja y yo manejando. Y yo, mira, pusieron la luz roja, pero yo seguí de largo. Y para colmo había una perseguidora parada en el semáforo para esperar a cruzar. Y yo venía pero contento. Y cuando me pasó la luz me doy cuenta y dije, pero yo estoy loco, ¿qué me pasó a mí? Seguí de largo. Y yo dije, ay, mi madre, el policía está aquí, ese en cuanto salga me va a... Como en efecto, en cuanto le pusieron la luz al policía, si él iba para el lado opuesto, viró y atrás de mí lo vi el policía. Yo no paré hasta que él no me puso las luces. Y yo no quiero equivocaciones. Y seguí cuando me prendió las luces, me arrimé. El policía se me apareció abajo de la lluvia y me dijo, ¿usted sabe por qué lo estoy parando? Y yo le decía, yo sí sé por qué me está parando. Y le dije al policía, óigame, con todo el respeto, pero discúlpeme porque yo venía tan entretenido que ni me di cuenta que me pusieron la luz roja. Así que no tengo nada que discutir. Y si usted se dio cuenta, yo no venía en exceso de velocidad, yo venía despacito. El hombre me dijo, déme su licencia. Entregué mi licencia. Y cuando viró, el hombre policía me dijo, mire, le aconsejo que tenga más cuidado, porque si yo llego a estar en servicio, usted y yo hubiéramos chocado. Y yo, sí, es verdad. Porque él hubiera salido mandado y yo venía cruzando, hubiéramos chocado. Y yo le decía, es verdad. Me dijo, tranquilo, váyase para su casa. Nada, puso la multa. Dice el apóstol Pablo, al que respeto, respeto. Y no piensen que respeto porque estoy en Estados Unidos. En Cuba también la policía varias veces me paró y lo traté con respeto. Y me dejaron irme, lo trataron con respeto. Hermanos míos, la Biblia dice al que respeto, respeto. Dice la Biblia, al que honra, honra. En la Biblia nos encontramos al menos dos ejemplos, hermanos míos, de personas, siervos de Dios, que supieron tratar con respeto y darle honra a la autoridad, aun cuando la autoridad era injusta. Uno de ellos fue el apóstol Pablo. Les invito a buscar en su Biblia Hechos 26, 25. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 25. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo estaba frente a Festo, otro gobernador del Imperio Romano. Y frente a él, el apóstol Pablo le dijo, voy a leer un poco antes, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El apóstol Pablo trató a Festo con la honra que ese gobernador merecía. Le dijo, excelentísimo Festo. Eso no es una falta de respeto, hermano. Tratar a las personas con el nivel que ellos tienen y nos representan, aunque estén equivocados. Pablo usó la palabra excelentísimo. Y la palabra excelentísimo es una palabra griega que significa, es una fórmula que se usa para expresar un trato respetuoso ante la autoridad. Pablo no dejó de decir la verdad. Pablo le estaba predicando el evangelio a Festo, a este gobernador. Pero Pablo y Festo le está diciendo, Festo se está burlando de Pablo. Le dijo, Pablo, estás loco, te has vuelto, en mucho estudio te has vuelto loco. Probablemente Pablo era un hombre conocido en el Imperio Romano porque Pablo era emperador romano. Pablo había tenido funciones importantes dentro del gobierno. Pablo era un hombre conocido, además un hombre bien preparado, un hombre culto dentro de su cultura, en su ambiente. Y Festo cuando lo vio dijo, Pablo, estás loco, viejo, te has vuelto loco. De hecho, la expresión esta que aparece en la Biblia, por poco me persuades a ser cristiano, en nuestro idioma español, por poco significa casi me persuade, pero eso no es lo que le está diciendo Festo a Pablo. En el idioma griego el texto dice, con tan poca cosa me quieres hacer cristiano. Y Pablo le dice a Festo, quiera Dios que por poco, por mucho, oh excelentísimo Festo, llegues a ser cristiano. Pero Festo se está burlando de Pablo. Y Pablo lo trató de excelentísimo Festo.
Hermano, el que honra, honra, dice la Biblia. Dijo el mismo apóstol Pablo, al que honra, honra. Cuando una persona esté en un puesto superior al suyo, trátelo con respeto. El otro caso lo encontramos en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 4, versículo 19. Vamos a buscar el libro del profeta Daniel. Dice la palabra de Dios en Daniel 4, 19, dice la Biblia, que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño tremendo, ¿verdad? Nabucodonosor tuvo un sueño donde vio su imperio destruido y a su gobernante, el gobernante del imperio, convertido en una bestia. Pero Nabucodonosor no entendió el sueño y mandó a buscar a los principales de su gobierno, los adivinos, los encantadores, todo, para que le explicaran el sueño. Y nadie se encontró capaz y se acordaron de Daniel y lo mandaron a buscar. Y cuando Nabucodonosor le cuenta a Daniel el sueño, dice la Biblia literalmente que Daniel se quedó atónito como por una hora. Imagínense lo que le han contado, y cuando Daniel descubre, Dios le revela la interpretación del sueño, Daniel no se atrevía a decírsela a Nabucodonosor. Estuvo, dice la Biblia, como una hora atónito. Nabucodonosor tuvo que decirle a Daniel, como que sacarlo del shock en el que Daniel se encontraba. Y dijo, Daniel, no tengas miedo, di la interpretación. Y dice la palabra de Dios que Daniel respondió de la siguiente manera. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló diciendo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Qué tremendo, ¿verdad? Daniel, yo me imagino que se habrá quedado y dice, wow, ¿qué le digo a este hombre? Pero lo que quiero que noten es el respeto con que Daniel trató al gobernador que lo sometió como esclavo. Porque Daniel era un esclavo, aunque estaba cumpliendo funciones dentro del gobierno de Babilonia. Pero era un esclavo. Y Daniel dijo, Señor mío. Trató a Nabucodonosor con el respeto y la autoridad que le competía. Y lo trató como su Señor, le dijo, Señor mío. Y comenzó su interpretación diciéndole, lo que le voy a decir sea para sus enemigos y no para usted y para los que su mal le desean. Qué tremendo respeto, ¿verdad? A un hombre que no se lo merecía. Porque Nabucodonosor había humillado al pueblo judío, incluyendo a Daniel. De hecho, le cambió el nombre. El mismo Nabucodonosor dice que el nombre que le puso a Daniel era el nombre de su Dios. ¿Ustedes saben qué significaba eso en la antigüedad? Cuando un rey convertía a otro rey en su esclavo, lo conquistaba y lo dominaba, y a las personas de su reino, a los que él utilizaba como funcionarios de su gobierno, les cambiaba el nombre. Eso en la antigüedad tenía un significado. Lo que quería decir era, mi Dios venció a tu Dios. Y Nabucodonosor dice, y le puso a Daniel Belsasar, el nombre de mi Dios. Pero a través de Belsasar, de Daniel, el profeta de Dios, Dios le estaba enseñando a Nabucodonosor que el único rey soberano que estaba gobernando era el Dios de Daniel. No era Belsasar. Pero Daniel se portó con respeto y trató con honra a su gobernante porque estaba en una posición superior a él. La palabra de Dios nos enseña que estos hombres de Dios respetaron la autoridad, pero no dejaron de decir la verdad. La palabra que usa aquí el Antiguo Testamento, la palabra Señor, no está en hebreo. El libro de Daniel fue escrito en hebreo y en arameo. Y esa porción de la Biblia, si usted tiene una concordancia Strong, no va a encontrar ahí la palabra hebrea porque no está escrito en hebreo. La palabra está escrita en arameo. Daniel fue escrito en estos dos idiomas en su tiempo. Y la palabra que se utiliza ahí para Señor indica respeto, reverencia a alguien que está dirigiendo o una figura de autoridad en el arameo.
En ambos pasajes, hermanos míos, notamos un gran respeto y honra de los siervos de Dios a la autoridad que tienen delante, pero nunca dejaron de decir la verdad. Pablo le dijo la verdad a Festo, dijo, lo que estoy diciendo es la verdad, le estoy predicando el evangelio. Y Daniel le contó a Nabucodonosor su interpretación. Le dijo, Señor, esto es para usted. Y Dios va a hacer esto, y Dios va a hacer esto, y Dios va a hacer aquello. Y la Biblia dice que al cabo del tiempo Nabucodonosor, su reino se desplomó, y Nabucodonosor se convirtió en una bestia. Porque su corazón se enorgulleció. Por último, hermanos míos, para terminar, el cristiano que teme a Dios obedece la ley, porque la obediencia es una manifestación práctica del amor. Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10, dice la Biblia, y vamos a leerlo. Romanos 13, del 8 al 10, dice la Biblia, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos míos? El amor no es una cuestión abstracta, no es un problema abstracto. El amor es práctico. Y eso es importante. El cumplimiento de la ley es el amor. La palabra cumplimiento que se usa aquí indica consumación o realización. El amor no es una cuestión, hermanos, abstracta. El amor es práctico. El amor no es solamente dar un regalo, un ramo de rosas a una persona a la que uno admira. No es cantar una canción romántica o escribir un poema hermoso, que es válido. Ahora los esposos no van a decir a las esposas, mira, el pastor dijo esto y hay que someterse a la autoridad superior. Así que ni rosas, ni poemas, ni cosas lindas. No, eso es válido, eso enamora, eso conquista. Sígalo haciendo, pero el amor no es solamente eso. La Biblia nos muestra que el verdadero amor es práctico. El amor se muestra en vivencia, obediencia y respeto. Hay en la Biblia 4 autoridades establecidas por Dios. En primer lugar, la autoridad civil. Esta es una autoridad establecida por Dios, dice el apóstol Pablo. Dice, porque toda autoridad ha sido establecida por Dios. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. La otra autoridad que en la Biblia encontramos es la autoridad eclesiástica, la iglesia sobre los creyentes. Uno de los problemas que nos encontramos en la sociedad moderna hoy es la falta de respeto a la autoridad. Nadie respeta ninguna autoridad, ni la civil, ni la religiosa, ni a los padres, ni ninguna otra autoridad. Ya nadie respeta la autoridad. La otra autoridad es en los padres sobre sus hijos. Eso es una autoridad establecida por Dios. Y la otra autoridad es el jefe sobre sus empleados. Son las 4 autoridades que encontramos en la Biblia. Pablo dice, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. La civil, la eclesiástica, la de los padres y la de tu jefe. Muchachos que están aquí, que me están escuchando, a los padres hay que hacerle caso. A los padres hay que hacerle caso. Es una autoridad establecida por Dios. Los padres no somos perfectos. Una vez se lo dije al hijo mío. No hay escuela para aprender a ser padre. Ustedes nos enseñan a ser padres. Y por amor a ustedes nos equivocamos muchas veces, pero por protegerlos. Para enseñarles. ¿Ustedes saben por qué? Porque el error que creo que a veces los padres cometemos es que no les decimos a nuestros hijos que nosotros también fracasamos en nuestra vida. No queremos que lleguen tarde a casa, pero no les decimos, yo también llegué tarde a casa. Y por eso te estoy pidiendo que no llegues tarde. Porque me tuve que arriesgar y pasé cosas que pasé tremendos sustos. Y le hice pasar a mis padres tremendos sustos. Porque cuando uno es jovencito, uno se cree que se lo sabe todo en la vida. Ah, yo, papi, eso no me va a pasar a mí. Así le decía yo a mi papá. Eso no me va a pasar a mí. Hoy, ahora, el otro día estaba hablando con un amigo del trabajo que nos criamos juntos. Y yo le decía, ¿verdad que cuando uno es muchacho hace cosas que uno no calcula? Ahora lo pienso y honestamente cuando lo pienso así en crudo, me da este escalofrío. Pero cuando yo era muchacho, un adolescente, me iba de mi pueblo. Yo no le decía nada a mi mamá. Me iba para la playa en Cojímar. El que vivió en Cuba sabe cómo se Cojímar, una costa. Y me iba a bañar.
Y un día bañándome en Cojima, como Cojima es costa, Cojima no es playa, no es arena, el primer beril está ahí mismo. El beril son los escalones que tiene para la entrada al océano. El primer escalón para la entrada al océano se llama beril, el primer beril. Y estaba ahí mismo porque Cojima era una costa. Y estoy yo buceando, porque me encantaba bucear y me tiro al mar y nadando y buceando. Y ay, mira qué lindo, un salón así como este, porque cuando el océano se abre es impresionante. Lleno de abanicos de mar, ay, qué cosa más linda. Me tiré a bucear, pues voy a llevar un abanico de mar para mi casa. Bajé, arranqué el abanico de mar y cuando me enderecé, no había ningún tiburón, no le estoy contando una historia. Que yo miro el océano abierto así, el mar oscuro. Y así como un salón como este, pero de ahí para allá era una cortina negra. ¿Y de dónde yo estoy metido? Y si aquí entra un tiburón, yo no tengo para dónde coger. Y cuando miro para atrás, unas rocas inmensas levantadas en una pared de rocas. Y mi mamá no sabía nada. ¿Dónde yo estaba? Esas cosas las hizo uno como muchacho. Ahora las pienso y digo, uno hace cosas que no le dijimos nada a nuestros padres. Si me hubiera pasado algo. La autoridad se respeta. Hoy, cuando uno tiene hijos, uno empieza a entender a los padres, ¿verdad? Cuánto los padres sufren, por qué muchas veces le gritamos a nuestros hijos, por qué a veces tenemos que imponer la autoridad. Pero una cosa que sí mi esposo y yo pusimos siempre en práctica es hablarle a nuestros hijos por qué los regañábamos. Y nos sentábamos con nuestro hijo y le hablábamos. Mira, te estoy regañando por esto y por esto. Porque papi hizo esto y esto. Todavía a mi hijo yo se lo digo. Estudia porque tu papá vino a estudiar ahora de grande porque no me gustaba estudiar. Y ahora me doy cuenta de lo que vale estudiar. Por eso hay que estudiar ahora. Esta es tu oportunidad. Porque cuando yo la tuve, la desprecié. Y ahora que soy un hombre, que estoy casado, que ya casi no tengo fuerza ni tengo tiempo, entonces ahora quiero estudiar. Ya no hay mucho tiempo. Este es el momento de hacerlo, porque no depende de todo se te da, tú no tienes que pagar casa, no tienes que pagar nada, no tienes responsabilidad de esposa, de hijo, de nada. Ahora es el momento. La autoridad, dice la Biblia, que fue establecida por Dios, y la autoridad, cuando nos oponemos a la autoridad, dice a lo establecido por Dios, nos oponemos, ¿verdad? Dice a nuestros jefes a veces nos caen mal. Cuando yo empecé a trabajar aquí en los Estados Unidos, tuve un tremendo problema con mi jefe. Mi trabajo, y siempre estaba discutiendo con él porque me parecía que todo lo que hacía era injusto, porque me parecía que todo era malo, yo no entendía, y fajábamos y discutíamos y tremendo. Hasta un día que empecé a orar y dije, Dios mío, ayúdame porque me daba cuenta que yo estaba demasiado alterado. Si eso nos pasa a todos, un día por poco saco a uno de un carro para afuera. Estaba sentado en el carro y se estaba burlando de mí, y porque él tenía que firmar un papel que nada, yo no tengo que firmar. Estaba la ventanilla para abajo y si viera el carro y lo cogí por el carro y lo saco por la ventanilla para afuera. Y después dije, esa es la conducta de un cristiano. Y no. Y empecé a orar, Dios mío, ayúdame a comportarme como un hombre de Dios. Y cada vez que mi conducta estaba, el Señor me decía, ¿para quién tú estás trabajando? Y es para ti, Señor. Eso que estás haciendo es para mí, no es para la persona, es para mí. Y empecé a trabajar para el Señor. Y me empecé a someter. Hoy le doy gracias a Dios que tengo muy buena amistad con mi jefe, con quien fue mi jefe. De hecho, su suegro falleció en un accidente, fue una cosa muy pronto, y a la persona que él fue a buscar para darle consuelo a su esposa y ayudar en su casa fue a mí. Me dijo, Jimmy, necesito que vengas a mi casa a hablar con mi esposa. Él sabía que yo era pastor. Hermanos míos, la Biblia no nos dice que nos sometamos a la autoridad, no es por gusto, es porque Dios sabe. ¿Por qué? Porque la estableció Él. La estableció Él. Las autoridades eclesiásticas, hoy nadie le hace caso a los pastores, al pastor. Este pastor no es el que me gusta. En mi iglesia no se hace esto, está muerto la iglesia. El pastor debería, una vez me dijo una persona, aquí, pastor, tiene que estudiar más la Biblia. Ah, sí. Ah, gracias. Un buen consejo, gracias. Él me estaba dando unas interpretaciones de esas que a veces la gente da alocadas de la Biblia, porque hay gente, los miembros, y como le dije una vez a una hermana de la iglesia, ustedes le piden pastor a las iglesias, ustedes le dicen al pastor cómo tiene que pastorear. No pierda tiempo buscando pastores.
No pierda tiempo buscando a la persona, no pierda tiempo gastando dinero, no pierdan tiempo pastoréense ustedes. La autoridad la estableció Dios. Y dice la Biblia, lo que Dios estableció, el que se opone a eso, lo establecido por Dios se opone. Les voy a decir algo que no sé si les guste o no les guste, pero cuando Dios llamó a un hombre, a quien le habla es al hombre a quien llamó. Ay, pastor, Dios le habla a quien llamó. Aunque esté equivocado, no me encuentre en la Biblia un líder a que Dios ha llamado que le diga al pueblo, oye, ese hombre está perdido. Dios se las arregla con él porque Dios lo llamó a él. Y si el siervo de Dios está mal, Dios lo llama a él. No le pide a nadie que le pida cuentas a su siervo. Saúl se equivocó, pero David respetó a Saúl aún en su equivocación. Dios trató con Saúl. No le pidió a David que lo eliminara. Quítalo. Al contrario. Cuando la gente invitó a David para quitar a Saúl, David dijo, ese es el ungido de Jehová. Líbreme a alguien de poner mi mano sobre su ungido. Y Saúl ya estaba desechado por Dios. Ni siquiera Samuel, que era el profeta, Dios le dijo a Samuel, quítalo. No. Hasta que termine su... Y cuando Balaán, el profeta Balaán, se equivocó y maldijo a Israel, Dios a quien le habló fue a Balaán. No le dijo al pueblo, eliminen a Balaán, ni le dijo al rey Balac, quita a Balaán de en medio. Ese era su siervo, él lo había puesto y se tenía que enfrentar con él, era su siervo. Tengan cuidado con las autoridades. La autoridad establecida por Dios la estableció Dios. No es que las autoridades no se equivocan. Pero Dios trata con la autoridad. ¿Cuándo tenemos que no obedecemos la autoridad? ¿Cuándo no la obedecemos? Cuando la autoridad se opone a Dios. No obedecemos la autoridad. La Biblia nos da toda la licencia para irnos por encima de la autoridad. Los gobernadores de la época de los primeros cristianos, Pedro, Pablo, esa gente, los cogieron y los metieron presos porque eran cristianos. Los azotaron y le dijeron, no pueden predicar más en este nombre. Y los apóstoles dijeron, juzguen ustedes qué cosa es lo correcto, obedecer a Dios o a los hombres. Nosotros seguiremos obedeciendo a Dios. La autoridad está únicamente justificada a ser desobedecida cuando la autoridad se opone a Dios y nos impone leyes. No estamos de acuerdo en respetar la autoridad. Si la autoridad nos dice tenemos que aceptar el homosexualismo, no aceptamos el homosexualismo. Va en contra de la... El aborto, no aceptamos el aborto, va en contra de la ley de Dios. Y no nos podemos callar. No nos podemos callar. Uno de los libros que defiende a la iglesia es la Constitución de la iglesia. En estos días estoy redactando la Constitución de esta iglesia porque tengo que entregarla, eso es legal. Eso es un libro legal. Y una de las cosas que dejo claro en la Constitución de la iglesia es que nosotros aceptamos única y exclusivamente. Eso tiene que aparecer. Porque un día nos podemos meter en un problema legalmente. No aceptamos nada más que o casamos únicamente y exclusivamente hombres y mujeres. Y pongo también en la Constitución que estamos en todo nuestro derecho de hablar y divulgar nuestras creencias en público y en privado sobre esos temas. Nadie nos puede callar sobre eso. Aunque la ley que se establezca diga que no lo podemos hacer, nosotros lo hacemos. Porque como le dije una vez, me invitaron a un programa de eso radial por YouTube a hablar sobre la Biblia y la Constitución. La Biblia está por encima de la Constitución de los Estados Unidos. Mucha gente se escandalizaron. Uno de los puntos fundamentales, y con esto termino, la Constitución se le hacen enmiendas, a la Biblia no se le hacen enmiendas. Lo que está escrito y es la autoridad de Dios. No tiene enmiendas. Y a la Constitución se le hacen enmiendas. La Biblia es superior a la Constitución. Además, la Constitución de los Estados Unidos, quienes la hicieron por primera vez, lo hicieron muchas de sus cosas basadas en lo que enseñaba la Biblia. Así que se creó mucho después que la Biblia y se hizo basado en principios bíblicos.
Si después han querido hacerle miles de cambios y miles de cosas, es un problema de la... Pero a la Biblia no se le hacen enmiendas. Es la autoridad suprema. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude a someternos al Señor. Hay que orar por las autoridades. Hay que orar por las autoridades. Una cosa importante, podemos no estar de acuerdo con las autoridades. Incluso entre nosotros puede haber comentarios, es normal. Pero cuando usted vaya a hablar en público, tenga mucho cuidado cómo habla de la autoridad. Tenga mucho cuidado de quien sea. Seamos cuidadosos como cristianos. Porque la Biblia dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y el que se resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Tengamos mucho cuidado. De su jefe, de su pastor, de sus padres y del presidente de su nación, donde quiera que usted viva. Una vez un pastor cubano, y con esto termino, me contó una experiencia, estábamos nosotros estudiando en el seminario todavía, y él dijo que a él le impactó eso. Vino a los Estados Unidos, le invitaron, en aquel entonces se podía entrar a la Casa Blanca a ver al presidente, un viaje de eso en aquel entonces. Y lo invitaron a ir a la Casa Blanca a ver al presidente. Cuando él fue, el presidente no estaba, pero estaba uno de los funcionarios principales allí que atienden. Y entraron a la oficina y pudieron hablar. Y el funcionario le dijo, ¿usted es cubano? Y él le dijo, sí, yo soy pastor cubano. Y wow. Le dijo, qué bueno. Le dijo, nosotros estamos orando por Fidel Castro. Dice que a él eso lo impactó tanto. Porque él dijo, yo nunca he orado por Fidel Castro. Y él nos dijo, eso me impactó, ¿no? Hay autoridades difíciles, pero la Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades. Un cristiano que teme a Dios, respeta a su autoridad, lo trata con honra y se somete a su autoridad. A menos que la autoridad se oponga al propio Dios. A menos que eso suceda. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por este día. Gracias por tu palabra, oh Señor. Permite que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente y a nuestros corazones. Y Padre, permite que tu palabra nos transforme. Ayúdanos. A veces hay cosas difíciles en ella. Pero ayúdanos Señor, a someter nuestros pensamientos a la voluntad tuya. Someter nuestra vida, nuestras acciones, nuestras actitudes a tu voluntad. Y permite, oh Señor, que podamos recibir y ver las recompensas que tú le das a tus hijos cuando nosotros somos obedientes a la enseñanza de tu palabra. Bendice esta congregación, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Y que tu gracia sea sobre cada uno de nuestros hermanos. Y les ayudes, oh Señor, les ayudes a vencer sus batallas. Si alguno está en esta hora batallando con el problema de la autoridad, que tú le ayudes y le des fortaleza. Y que tu gracia sea sobre él, oh Señor. Que tu Espíritu Santo le dé sabiduría, discernimiento, Señor. Y le dé fortaleza para levantarse y oponerse, oh Señor, a todas las voces que este mundo nos envían y que pueda escuchar solamente la voz tuya, oh Señor, para obediencia y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos, pidiéndote tu bendición para tu pueblo. Amén, Señor. A Jesús seguiré.